Hola, antes de hablar de flujo en tuberías, tenemos que distinguir el flujo laminar y el flujo turbulento. Bueno, aquí os he puesto una imagen de cómo sería. Entonces, el flujo laminar es un flujo ordenado. Tú conoces matemáticamente el camino que va a seguir cada partícula, porque es un flujo ordenado. Si la partícula está en el medio, va a seguir siempre en el medio. Si dos partículas están cerca, pues dentro de cierto tiempo seguirán cerca. En cambio, el flujo turbulento presenta remolinos aleatorios. De repente el flujo pues deja de ser ordenado y partículas que estaban juntas, vete a saber dónde aparece luego. El flujo es caótico. No puedes saber la trayectoria de la partícula porque hay remolinos. Bueno, ¿y cómo saber cuando un flujo es laminar o turbulento? Bueno, pues hay un numerito que se llama número de Reynolds que dice si el flujo es laminar o turbulento, o puede que sí, puede que no. ¿Ves? Solo hay que saber que hay un número que se llama número de Reynolds que dice si el flujo es laminar o turbulento. Bueno, pues es un número que depende de la densidad, de la velocidad, del diámetro de la tubería. Es una relación directa y tiene una relación inversa con la viscosidad. Entonces, si sale pequeño, el flujo es laminar. Si sale el grande, entonces es turbulento. Y si sale por el medio, pues a ratos es laminar y de repente aparecen turbulencias. Bueno, lo que nos importa. Viendo estos números en la sangre, en las arterias y venas, pues tenemos marcado aquí en azul donde el flujo es turbulento seguro, donde el flujo es de transición, a veces sí, a veces no. Entonces, en conclusión, lo que hay que saber, el flujo es siempre laminar, salvo en ocasiones en la aorta y en las escabas. Bueno, pues vamos a trabajar solo con flujo laminar porque es el único flujo ordenadito que tenemos. Y además es el que en la sangre, normalmente. En las arterias y las venas, la sección es un círculo, o sea que son tuberías cilíndricas. Pues vamos a ver cómo se mueven los fluidos en tuberías cilíndricas con flujo laminar, con fluidos viscosos. Si el fluido viscoso quiere decir que se está pegando a la pared. Entonces, la velocidad en el centro de la tubería es más grande que en los bordes. Esto ya lo sabes tú cuando vas a un río y dices, oh, en el borde la velocidad del río es pequeña y en el centro la velocidad es grande. Pues mira, por eso es algo así. Entonces, claro, si el fluido se pega, pues habrá que empujarle para que se mueva. Bueno, pues en fluidos, en vez de fuerzas, lo que se trabaja es con presiones. Para que un fluido viscoso se mueva, tiene que haber una diferencia de presión entre el principio y el final. ¿Ves? Esto es un diagrama de velocidades indicando que la velocidad en el medio es más grande que la velocidad en los extremos. Aquí te lo he vuelto a dibujar igual. Entonces, la velocidad máxima va a estar en el centro. Entonces, cuando calcules caudal, ¿vas a usar la velocidad máxima? Pues no, hay que usar la velocidad promedio. Y tenemos suerte de que la velocidad promedio es la velocidad máxima partido 2. Entonces, si en algún ejercicio me dicen, tengo una partícula trazadora en la que medir la velocidad, bueno, pues como la partícula trazadora va por el medio, no has de usar esa velocidad en las fórmulas, sino que para las fórmulas tomarás la velocidad de la partícula que va por el medio y dividirás entre 2. Eso será la velocidad media. Y esa es la que usarás para calcular el caudal. El caudal será la sección por la velocidad media. Como la tubería es cilíndrica, pues la sección es circular y la superficie de la sección será pi por r cuadrado. Así es como vais a calcular el caudal normalmente. Vale. Entonces, el fluido presenta una resistencia a desplazarse. Bueno, pues esa resistencia
depende directamente de la viscosidad. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Longitud. A mayor longitud, mayor distancia para pegarse, mayor resistencia. Luego, relación inversa. Claro, cuanto más pequeñita es la tubería, pues más resistencia hay. Pero es que encima va elevado a la cuarta. ¿Vale? Bueno, pues esto es la resistencia hidráulica, donde aparece la viscosidad, longitud y radio. Entonces, la ecuación del fluido, la más sencilla que se me ocurre, es esta. ¿Cuánto caudal circula? Pues depende de la presión y de la resistencia hidráulica. Entonces, la mayoría de ejercicios tienes que empezar por esa fórmula. Tienes que calcular Q, la presión o la resistencia hidráulica. Seguro que vas a poder hacer dos de estas tres cosas. Pues despejar la tercera. De la tercera, imagina que despejas la Q. Pues si tienes la sección, pues podrás hallar la velocidad. Si tienes la velocidad, podrás hallar la sección, etc. Si calculas la resistencia hidráulica, pues seguro que hay una de estas tres cosas que conoces. Pues de aquí la puedes hallar. ¿Vale? Bueno. Entonces, lo más importante es que la resistencia hidráulica depende inversamente del radio a la cuarta. Quiere decir que si el radio se hace la mitad, como va a la cuarta, entonces la resistencia se hace 16 veces más grande. Si una arteria se hace la mitad pequeña, eso quiere decir que el caudal pasa a ser 16 veces más pequeño. O sea que puedes tener problemas de riego sanguíneo. Bueno. Luego hablamos de la presión. Bueno, lo que interesa de la presión son dos cosas. Las unidades. ¿Vale? Hay infinitud de unidades de la presión. Entonces, estamos siempre bajo la presión atmosférica, pues es lo que tomamos de referencia. Una atmósfera es aproximadamente 1.013 bares. Eso equivale a una presión de 760 milímetros de mercurio y equivale a 101.300 pascales y equivale a 10.33 metros de agua. Si por casualidad pues tienes que trabajar en CGS, recuerda, un pascal son 10 días por centímetro cuadrado. Bueno. Para la sangre, pues nos dicen, la presión arterial es 80-120. Bueno, pues esto es la mínima, esto es la máxima. O sea, es un flujo pulsátil, va a saltitos. ¿Vale? Bueno, pues no vamos a trabajar con ninguna de las dos. Entonces, si tenemos que trabajar con alguna presión, trabajaremos con la promedio. Pues el promedio de 80-120 pues será 100. ¿Vale? Imaginando que el flujo es continuo. Más. Hay que recordar que la presión, si estás dentro de un fluido, se puede calcular con la densidad del fluido por la gravedad, por la altura del fluido que tienes encima. Quiere decir que a mayor profundidad, mayor presión. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo más o menos puedes deducir. Mira, la presión del aire se corresponde porque tengo como 10 kilómetros de altura de aire encima de mí y ese aire pues pesa y hace una presión sobre mí. Bueno, aquí he hecho un cálculo aproximado que es mentira porque he tomado una aproximación muy mala, pero dices, oye, pues sale bastante parecido a la realidad. Pues sí. Luego, ¿por qué cuando tomas un tubo, lo llenas de un fluido, le das la vuelta, no cae? Claro, porque en un fluido la presión se transmite por igual en todas las direcciones. Entonces, al nivel aquí de la superficie del fluido, dices, mira, la presión aquí es la misma que la presión. Aquí tengo, encima de esto, tengo la presión de la atmósfera. ¿Y qué tengo aquí en el medio del tubo? Pues la presión que hace solamente el mercurio.
Porque como está tapado, ¿qué tiene encima de él? Mercurio, nada más, no hay aire. Aquí lo que hay es vacío. Bueno. Vamos a hacer una explicación al ejercicio 0 y al 1. El ejercicio 0 es simplemente comprobar que el producto, la presión por el volumen, es una energía. No vamos a hacer demostraciones graciosas, sino simplemente un análisis dimensional. Comprobar que las dimensiones de la presión por las dimensiones de volumen me dan las dimensiones de una energía. Entonces nos creeremos que presión-volumen es energía. Bueno, pues para eso tienes que usar esta tabla que la vimos en el primer parcial. Busca las dimensiones del volumen, busca las dimensiones de la presión, multiplicas y ves que salen dimensiones de energía. Pues ya. El siguiente, pues vamos a trabajar con un corazón. Lo más importante es la conversión de unidades. Entonces, me dice, el corazón bombea 6 litros de sangre cada minuto a la aorta. Pues muy bien. Dice, la presión promedio del corazón, ya te la dijimos. Pues sí, era, mira, vamos a ponerlo para que no digas. 100 milímetros de mercurio en promedio. Vale, pues ahora queremos la potencia promedio entregada al corazón, por el corazón al sistema cardiovascular humano. Pues la potencia es energía partido tiempo. Sí, se me olvida poner aquí POT porque es un lío, P de potencia y P de presión. Perdón por eso. Está bien, lo cambiaré. Entonces, he de calcular energía en cierto tiempo. Dices, bueno, pues es que el tiempo es un minuto. Pues vamos a considerar un minuto. Entonces, vamos a trabajar en el sistema internacional por esta vez. Entonces, 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? Pues no lo sé, tengo que ir convirtiendo. Tengo 100 milímetros de mercurio. Sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Se cancelan los milímetros y me queda en atmósferas. Pero no lo quiero en atmósferas, lo quiero en pascales. Entonces yo sé que una atmósfera son 100.300 pascales. Pues muy bien, ya tengo la presión en pascales. Entonces voy a hacer el producto. Presión por volumen. Eso me da 79 julios. Eso era en un minuto. Pues bien, que son 60 segundos en el sistema internacional. Al dividir energía entre tiempo, me va a salir potencia en vatios. Lo mismo, de esta fórmula de potencia igual a energía partido tiempo, puedo despejar la energía si conozco el tiempo y la potencia. Pues dicen, un día son 24 horas por 3.600 segundos por hora, pues 86.400 segundos. Eso quiere decir que la energía será potencia por tiempo, pues 114.040 julios. Para que luego digáis que el corazón trabaja. Pues trabaja y mucho. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3. Entonces, todos los ejercicios de tuberías, al principio o al final hay que aplicar esta fórmula de aquí, que es que la presión es el caudal por la resistencia hidráulica. Entonces, pues hay que trabajar o en sistema internacional o CGS. Normalmente vamos a utilizar el CGS. Entonces, la viscosidad de la sangre en CGS va en poises, pero por no poner decimales, a veces me lo dicen como 4 centipoises. 4 centipoises es 0.04 poises. ¿Ves? Aquí lo he puesto como 4 por 10 a la menos 2, que es lo mismo. Vale. En CGS, 1 milímetro son 0,1 centímetros. 2 micrómetros
es 2 por 10 a la menos 6 metros, que lo paso a centímetros, 2 por 10 a la menos 4 centímetros, que es lo que utilizo aquí para el radio. ¿Vale? La velocidad en el centro es la velocidad máxima, me la dan en milímetros por segundo y la convierto en centímetros por segundo dividiendo entre 10. Bueno, y empezamos. Recordad, la velocidad de las fórmulas es la media. Como tengo la velocidad máxima que es en el centro, pues la divido entre 2 y ya tengo la velocidad media que es la que se usa en fórmulas. Por ejemplo, para el caudal. El caudal es sección por velocidad. La sección es un círculo, es pi r cuadrado por la velocidad media que la he hallado antes. Bueno, esto en CGS sale 4.15 por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos por segundo. Resistencia hidráulica, pues es dividir 8 veces la viscosidad por la longitud entre pi r a la 4. Vale, pues tenemos todo. Sustituimos y sale este número, pues que no sé en qué unidades está, pero las que sean en CGS, porque todos los datos los puse en CGS. Y con esto me sale la presión en dinas por centímetro cuadrado, porque por eso he trabajado en CGS. Entonces, hay que hacer conversiones. Tú sabes que un pascal son 10 dinas por centímetro cuadrado. Se simplifica dina centímetro cuadrado con dina centímetro cuadrado. Lo tengo en pascales. Vale. Ahora lo paso a atmósferas. Es la relación que tengo, la de una atmósfera. Sé que la atmósfera son 101.300 pascales. Se simplifican los pascales y me queda en atmósferas. Y ahora convierto a milímetros de mercurio. ¿Cómo? Pues yo sé que la atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y me sale pues, que en ese capilar pues la diferencia de presión es aproximadamente como 19.8 milímetros de mercurio. Pistas para los ejercicios. Para el número 2, tengo una tubería que conozco el radio y la longitud. Hay un fluido que no conozco cuál es, ni conozco su viscosidad, y por eso hago un experimento con una partícula por el centro y veo que recorre 15 centímetros en 12 segundos. Pues puedo calcular la velocidad de la partícula que va por el centro, dividiendo, y ya. ¿Vale? Entonces, esa será la velocidad máxima, no es la velocidad promedio. La velocidad promedio es dividir la velocidad máxima entre 2, como hicimos aquí. ¿Vale? Me dan la presión, 35 milímetros de mercurio, pues conviértela a CGS. Aquí tienes un cálculo parecido, por eso os hice este ejemplo. Entonces, lo más fácil aquí es empezar por el apartado C, el caudal, porque si tengo la sección, porque tengo el radio y tengo la velocidad media, que la puedo calcular a partir de aquí, pues tengo el caudal. ¿Vale? Lo calculo en CGS y por curiosidad lo pongo a litros por minuto. Pues muy bien, ya está. Entonces, fíjate en esa fórmula de aquí. ¿Ves? Si tienes la presión y tienes el caudal, puedes despejar la resistencia hidráulica. La calculas y luego dices, bueno, la resistencia hidráulica tiene esta fórmula. Depende de la viscosidad, la longitud y el radio. Pero es que la longitud y el radio la conozco. Entonces, una vez que hayas hallado la resistencia hidráulica, podrás despejar la viscosidad. Bueno, el apartado B, olvídalo. ¿Ves? Porque pone opcional. Si eres un alumno avanzado, pues mira las fórmulas que te puse por arriba y lo hallas. Y si no eres avanzado, pues no lo hagas, que no pasa nada. Ven, seguimos. Mira, el facilísimo. Dice, la velocidad media en la aorta, 33 centímetros segundo. ¿Cuál es el flujo de volumen a través de la aorta si su radio es 9 milímetros? Pues es que es el caudal. Es el caudal. Sección por velocidad. Con el radio en centímetros, calculas la sección, tienes la velocidad, pues nada, se calcula y ya. Aquí,
el 5. Ahora los dos últimos ejercicios. Entonces, tienes que imaginarte que todos son tuberías. Entonces, te hablan aquí de la uretra femenina. Pues es que es una tubería. Entonces, me da como datos. La presión. Hay que pasarlo a CGS, sistema CGS. Entonces, datos que me dan. Longitud de la tubería, el caudal y la viscosidad. Entonces dices, pero si yo conozco la presión y conozco el caudal, mira, puedo calcular la resistencia hidráulica, ¿ves? Si conoces la presión y conoces el caudal, pues despeja la resistencia hidráulica. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que tienes la resistencia hidráulica, me han dado como dato la viscosidad y la longitud. Pues despéjame el radio. Y una vez que tengas el radio, multiplicas por 2 y saldrá el diámetro. Bueno, una vez que tienes el radio, calcular la velocidad es muy fácil. Es porque el caudal es la sección por la velocidad. Pues calculas la sección a partir del radio y de ahí la velocidad. Luego, ¿por qué sale la sangre? Porque tiene más presión dentro que fuera. Entonces me dicen que justo donde pincho la presión es de 30 milímetros de mercurio. Lo mismo, pásalo al sistema CGS. ¿Ves? La presión va a empujar la sangre hacia afuera. Entonces, tubería, solo hay que considerar la aguja, solo la aguja, porque luego el tubo de plástico es muchísimo más grande, entonces ahí la presión que se pierde es insignificante. Vale. Entonces, dimensiones de la tubería. Tengo el diámetro, del diámetro calculas el radio, del radio lo pasas a centímetros. Y la longitud. Vale. La viscosidad de la sangre en esta ocasión, me lo dan en, qué más suerte, kilogramos partido metro segundo, sistema internacional. O sea, conviértelo a CGS, ¿vale? Hazlo poquito a poco, conviértelo a CGS. Vale, pues entonces, ¿ves? Tengo el volumen, ¿vale? Y me preguntan tiempo. Entonces dices, pues mira, voy a calcularme el caudal, ¿ves? Porque como tengo la presión y puedo calcular la resistencia hidráulica, porque tengo las tres cosas que necesito para la resistencia hidráulica. Tengo viscosidad de la sangre, tengo longitud de la aguja y tengo radio de la aguja. ¿Ves? Tienes todo. Entonces, como conoces la presión y conoces la resistencia hidráulica, calcularás el caudal. Vale. Entonces, como tienes el caudal y tienes el volumen, pues puedes usar la fórmula que era caudal igual a volumen partido tiempo. Primero calculas el caudal y de ahí, despejando, calculas el tiempo.